la clase pasada, durante los últimos 50 años, se ha estado trabajando para mejorar la seguridad del paciente. ¿Sí? El reporte To Err is Human fue realizado aproximadamente hace 20 años, con el fin de construir un sistema de salud más seguro. A 20 años de este reporte, ¿dónde estamos ahora? Pues todavía nos falta mucho. Nos falta mucho en cuanto a seguridad del paciente, en cuanto a tratar de evitar estos accidentes previsibles que suceden todos los días en el hospital, y pues uno de ellos y uno de los más frecuentes son los errores en la administración de medicamentos. Quise incluir esto. Es un reporte muy completo, es un reporte que nos marca principalmente que los errores son causados por interrupciones, por distracciones, por fatiga, por la presión del trabajo, por enojo, por ansiedad o por aburrimiento en la actividad que se está realizando. El reporte marca también que aunque seamos multitasking y atendamos muchas materias o sepamos muchas áreas de la medicina, tenemos una dificultad aún para atender varios asuntos a la vez. El reporte invita a reconocer fortalezas y debilidades tanto del sistema de salud como de nosotros los humanos, ¿sí? Y promueve estandarizar protocolos para todo. En todo hospital, de la Secretaría de Salud, privado o en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay protocolos estandarizados de atención para cada procedimiento que se lleva a cabo. De hecho, este año que cumple 20 años el To Err is Human, va a haber una actualización. Es muy interesante ver, será muy interesante ver los resultados del reporte 20 años después. Se consideraba que el 2020, a nivel de la medicina, íbamos a tener 0 muertes por errores, pero pues la realidad es que todavía no llegamos a eso. Hasta el 70% de todos los errores médicos pueden ser atribuidos a factores humanos. He ahí la importancia de tratar de influir en este tipo de errores que en su mayoría, más del 90%, son considerados errores prevenibles. Les mencionaba el otro día el modelo del queso suizo, de la causalidad de los errores y de los accidentes. Principalmente están dados por poco apego a lo que se está haciendo, por la inexperiencia, por la distracción, por la sobrecarga de trabajo, la prisa, el descuido, las técnicas deficientes, y pues es ahí donde vamos a incidir con el tipo de prácticas que vamos a tener en este taller. Vamos a empezar por establecer qué es un medicamento. El diccionario lo define como cualquier compuesto químico que al introducirse en el organismo vivo modifica las funciones fisiológicas del organismo, el cual puede ser administrado con fines diagnósticos, de curación, tratamiento, atenuación de síntomas o prevención de la misma enfermedad. Otra definición es toda sustancia que se administra con la finalidad de diagnosticar, prevenir, aliviar, tratar o detener el proceso de una enfermedad. En este contexto, se considera a un fármaco como un medicamento. Todo fármaco es un medicamento y todo medicamento es un fármaco. La palabra proviene del griego fármaco, que para sorpresa de nosotros significa veneno, hechizo, remedio o curación. Y como cultura general, ¿saben ustedes cuál es el medicamento legal más antiguo? ¿Me escuchan o nos fuimos? No, sí se escucha. Nos escuchamos. Se escucha. ¿Pero ya no se ve la imagen? Sí. No, sí. No, sí todavía está la imagen. ¿Cuál es el medicamento legal más antiguo? Que sepan. Acuérdense que desde la antigüedad hubo medicamentos que el hombre primitivo utilizó como tal, ¿sí? Más adelante con el oscurantismo y con el periodo de hechizos y todo, pensaban que todo era
cuestión de maldad o de benignidad de los dioses, pero desde entonces se utilizaban medicamentos, sean hierbas, sean pociones, lociones, ungüentos, ya se usaban, pero no eran legales. ¿Alguien sabe cuál es el medicamento legal más antiguo? El alcohol. No, no es medicamento legal. El alcohol Mercurio. es analgésico. El medicamento legal más antiguo es la aspirina. Fue legalizada en 1899 y hay muchos datos curiosos acerca de este medicamento. ¿Sabían que es el medicamento más consumido de todos los tiempos? Es el medicamento que está considerado como que más vidas ha salvado desde su invención. Está considerado dentro de los 10 inventos más importantes de la era del hombre, ¿sí? Ha sido citado en múltiples ediciones literarias, desde Gabriela García Márquez, Ángeles Mastretta, Mario Vargas Llosa. Ha sido muy citada la aspirina y hay muchos datos curiosos acerca de este medicamento. Pero bueno, les dije que el día de hoy íbamos a ver la seguridad en la administración de los medicamentos. Cuando en un hospital administramos un medicamento, obviamente tiene que estar prescrito. De hecho, el personal de enfermería no administra nada si no está escrito en un papel. Les decía la clase pasada, finalmente las enfermeras son las que administran el medicamento, pero la responsabilidad legal de la administración de un medicamento recae directamente sobre el médico. Es por eso que se considera importante que, aunque sean destrezas de enfermería, un médico sepa lo que la enfermera está haciendo. El primer paso en la seguridad de la administración de los medicamentos está el lavado de manos. El lavado de manos, que es en 5 tiempos, ¿sí? Van a investigar cuáles son los 5 tiempos de lavado de manos. Posteriormente, hay que verificar al paciente antes de la administración del medicamento. Posteriormente, y por segunda ocasión, hay que verificar la identidad del paciente antes de la administración del medicamento. Hay que investigar alergias o reacciones adversas previas a ese medicamento, verificar la fecha de caducidad del medicamento y, por último, realizar una doble verificación, revisando otra vez la prescripción, que sea el medicamento correcto, que sea la vía de administración correcta, que sea la hora correcta y que sea el medicamento preparado en ese momento. En algunas guías mencionan estos mismos puntos en diferente orden, pero se hace énfasis en la doble verificación, ¿sí? En el hospital se hace la verificación precisamente cuando se pide el medicamento y antes, cuando se prepara y antes de administrarlo al paciente, ¿sí? Entonces son de los pasos más importantes: verificar identidad, verificar la prescripción, verificar que el paciente acepte la administración del medicamento. Es algo que se ve últimamente. El paciente te pregunta, ¿qué me van a poner? ¿Y para qué sirve? ¿Y cuántas veces me lo van a poner? Ya me lo pusieron 2 días antes, ¿ok? Verificar la fecha de caducidad, las alergias y que no haya sido administrado por otra persona previamente. También les pedí que buscaran qué medidas se utilizaban para la seguridad en la administración de los medicamentos. En un hospital que se diga que está certificado, ¿sí? Que tiene algún tipo de certificación de calidad, ¿sí? En este tipo de hospitales ustedes van a encontrar los medicamentos, aparte de que están en un lugar específico, un lugar llamado CENDIS o lugar de almacén de medicamentos, que es a partir de donde se distribuyen a todos los pisos. En este lugar los medicamentos están etiquetados con su etiqueta de fábrica y con una etiqueta que se les aplica ahí en el hospital. Los medicamentos se etiquetan de la siguiente manera: las drogas vasoactivas o las de alto riesgo, las que son utilizadas
en casos de paro cardíaco, de situaciones de alto riesgo, como las drogas vasoactivas o vasopresores para subir la presión, otros anticolinérgicos, etcétera, se etiquetan con etiqueta roja. ¿Por qué creen que se etiquetan con rojo? Pues por lo peligroso que son, ¿no? O sea, como que relacionamos el peligro con el rojo. Como que el rojo detente, ¿no? Detente Ajá. Sí, antes de... como que universalmente todos los anuncios de peligro son rojos, ¿no? Sí. Les decía entonces, se etiquetan con rojo. Las que vienen etiquetadas con rojo son principalmente la atropina, la adrenalina, la norepinefrina, la dopamina, la dobutamina, ¿sí? Y el potasio. Cualquier medicamento que con su administración te pueda causar un paro cardíaco o una situación de alto riesgo va a venir etiquetado con rojo. Con verde se etiquetan los medicamentos para sedación y neurobloqueo. Generalmente los medicamentos que usamos los anestesios son los que vienen rotulados con verde, ¿sí? Dirán, el verde es señal en el semáforo de adelante. No, es para tener un orden en cuanto al tipo de medicamento dentro del hospital. Dentro de estos medicamentos, pues encontramos la morfina, el fentanilo, los relajantes neuromusculares, ¿sí? Pero en el hospital, al ver etiqueta verde o etiqueta roja, sabemos que son medicamentos que no debemos usar así con tanta facilidad, o sea, o sin cuidado. ¿Sí? El verde y el rojo no se tocan, de hecho, el verde y el rojo están en vitrinas especiales porque pues realmente tanto un sedante como un bloqueador neuromuscular te puede causar la muerte a corto plazo. Con etiqueta azul están rotuladas las hidrataciones, los sueros, los frascos con solución fisiológica, con solución de Hartmann, con coloide como la poligelina, con almidones, y todos vienen rotulados con azul. Les mencionaba, aparte de la rotulación de fábrica, se les debe de colocar una etiqueta del color que se establece, que se pone en las hidrataciones. Los antibióticos vienen con etiqueta amarilla, los analgésicos vienen con celeste. Recordemos que también algunos medicamentos para que utilizamos en la anestesia, pues también son analgésicos. Son para sedación y neurobloqueo, pero también son analgésicos. Estos medicamentos generalmente traen las dos etiquetas, ¿ok? La nutrición parenteral, que en nuestros días ya vienen las preparaciones formadas. En la antigüedad lo que teníamos que hacer era juntar todo, los aminoácidos, las grasas, los carbohidratos, y venían cada uno en su botellita y se hace una preparación en la campana para que no se contaminara, y la preparábamos de acuerdo a las características del paciente. Esto ya no se hace, los compuestos ya vienen y ya nada más se le agrega lo que el paciente necesita para su nutrición. Los quimioterápicos vienen en gris, obviamente estos están también en otra área del hospital, en otra vitrina especial y con una seguridad especial por el riesgo que implica aplicarlos de manera intravenosa. Tienen sus especificaciones, ¿sí? En qué tipo de solución, en cuánto tiempo y qué premedicaciones tienes que poner antes de poner un quimioterápico. Y por último, otros medicamentos pueden ser etiquetados con etiqueta blanca. Estos medicamentos pues son los que no vienen descritos en las anteriores. ¿Alguna duda hasta el momento? No, ninguna. Yo sí. Seguimos. Es, Dígame. Este nivel de etiquetado, o sea, como es lo que se usa en todo México o es universal pues sí, ¿quiénes comparten el mismo criterio? Esto es lo que ¿O se puede utiliza variar? en México. Ajá. Es lo que se utiliza en México, ¿sí? A nivel mundial también hay etiquetados, pero no son, sí varían, ¿ok? Ok. El Sí. punto aquí, ¿a qué hospitales vamos a ir por lo pronto? A los de aquí. Hay que ver cómo están etiquetados aquí. Esto está tomado de la guía de práctica clínica. Ahí viene el etiquetado, cómo se lleva a cabo.
También hay que hacer notar que muchos hospitales en nuestro país no están certificados por el Consejo Nacional de Salud, ¿sí? En un hospital que no está certificado, difícilmente vas a ver estas etiquetas. Estas etiquetas, hay gente en los hospitales, hay enfermeras que se dedican única y exclusivamente a revisar carros rojos, que es donde están los medicamentos, a revisar vitrinas de medicamento y ver que estén bien colocadas las etiquetas. O sea, esto implica personal humano. En un hospital que no esté certificado, si acaso vas a ver las rojas y las verdes señaladas. ¿Ok? En Estados Unidos se etiquetan de otra manera. En Estados Unidos tienen la facilidad que el fabricante, desde su salida de fábrica, les pone más o menos los colores. Aquí en México eso ha empezado, sí, la dobutamina viene rotulada con rojo, pero en etiqueta blanca. La dopamina viene con letra roja, pero viene con etiqueta blanca, ¿sí? O sea, todavía la etiquetación aquí en México está, o sea, está propensa al error, pues. Pero sí, o sea, tú le ves la letra roja y dices, es dobutamina o dopamina, o sea, viene en diferente presentación y realmente pues te acostumbras, ¿no? A saber que el que trae letras rojas es el vasoactivo, ¿ok? Sí. El único que yo he visto que trae etiqueta roja así per se de fábrica es el potasio, el cloruro de potasio. ¿Por qué? Porque 2 mililitros dentro de la circulación y te causa el paro cardíaco en diástole. ¿Ok? Creo que hacen una práctica en fisiología de eso. Bueno, espero que ya no la hagan. Porque sí, esa era la práctica en fisio, inyectar cloruro de potasio intravenosamente, creo que en un conejito para ver el paro cardíaco en diástole. A mí si me lo hubieran dicho en ese momento, les creo que causa paro cardíaco en diástole. ¿Ok? Sí. ¿Dudas Gracias. hasta aquí? Muy bien. No. Continuamos entonces. Entonces los pasos para la administración. Unos textos los mencionan como los 5 pasos correctos, otros textos los mencionan como los 7 pasos correctos antes de administrar un medicamento. Y los 7 pasos son: identificar a la persona correcta, el medicamento correcto, medicamento con nombre, vía, fecha de caducidad y aspecto normal. ¿Cuál es el aspecto normal? Pues realmente cada medicamento tiene su aspecto, ¿verdad? Hay unos que vienen muy oleosos. Generalmente esto no lo sabemos, ¿eh? Y realmente llegamos a preguntar, ¿este medicamento así es oleoso? No, sí, así está bien, es normal. Pero hay unos que se cristalizan y salta a la vista que el aspecto no es el normal. Este medicamento no se debe usar. Si el aspecto no es el normal o tiene una coloración diferente a lo que tiene el medicamento, por ejemplo, los analgésicos, cuando ya se van a caducar, los analgésicos intravenosos tienden a ponerse de una coloración amarillenta. Los analgésicos que están en buen estado son totalmente transparentes. El tercer punto es ver la dosis correcta. La hora correcta de administración es el cuarto. La vía de administración correcta, escrita en el expediente, es el quinto. Tener el consentimiento, que el paciente acepta que se le sea administrado ese medicamento. Y por último, es la prescripción correcta. Si se fijan, el ver la prescripción está 2 veces, ¿sí? La prescripción está implícita en ver la dosis correcta y la hora correcta de administración. Y en este último punto, colocan también la verificación de las alergias. Sí sucede, muchachos, sí sucede que se le administra el medicamento al que el paciente es alérgico, ¿sí? Sí sucede que se administra medicamento que ya caducó, sí sucede que se administra medicamento que no le tocaba a esa hora, ese es de los más comunes que suceden, ¿sí? Y sí, uno de los más terribles es que se administre por la vía que no debe ser administrada. ¿Ok? Yo les cuento en las clases que he tenido así de parenterales que a mí la primera vez que me pasó,
¿sí? Confundí. En anestesio, al inicio de año de la residencia, es muy común. O sea, nosotros para marzo estamos esperando que vamos a tener toda nuestra energía, nuestra conciencia plena en estar vigilando a los residentes, porque este tipo de situaciones suceden sobre todo al inicio de la formación como residente, ¿sí? A mí me pasó en los primeros días de mi residencia, la hidrocortisona, la etiqueta del fabricante que se utiliza aquí en los hospitales públicos, era muy parecida a la del relajante neuromuscular, con el que nosotros mantenemos al paciente sin que respire toda la cirugía y bajo anestesia general. Entonces, yo lo confundí, lo cargué. Esa es otra situación que no se debe hacer cuando uno prepara medicamentos. Medicamento que preparaste, no tiras el vial o el frasco hasta que terminas de administrar el medicamento. ¿Para qué? Para poder tener una retroalimentación de lo que tú administraste. Les contaba, se parecía mucho en ese entonces la del becuronio al de la hidrocortisona. A mí mi médico de base me pide, vuélvelo a relajar, dosis subsecuente de relajante muscular. Y yo pasé dosis subsecuente de relajante muscular. Ya tenía la jeringa rotulada, pero mi error fue desde que cargué el medicamento. ¿Por qué? Porque vi la etiqueta así con la prisa y dije, son las letras azules, son las de la etiqueta del relajante muscular. Y realmente lo que yo estaba administrando, administré 2 dosis de hidrocortisona, 2 dosis de 100 miligramos de hidrocortisona en vez de 8 miligramos de becuronio. Obviamente el paciente se empezó a mover y ahí fue cuando dijimos, ¿qué está pasando si yo ya administré el relajante muscular? Revisamos los viales y eran 2 frascos de hidrocortisona, ¿sí? En ese momento, o sea, sí me di cuenta que es muy importante lo que estás haciendo, ¿sí? De una decisión como esa o de un error como esa puede depender la vida del paciente. Si hubiera sido al revés, que a un paciente que estuviera despierto, yo en vez de hidrocortisona le hubiera administrado el relajante, si hubiera hecho el error al revés en un paciente despierto, ese paciente hubiera caído en paro cardiorrespiratorio en 1 minuto. ¿Ok? Sí. Continuamos entonces. Doctora, Dígame. yo tengo una duda, pero quería preguntarle si en ese momento a usted la regañaron mucho. De momento, primero se ve qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Obviamente te asustas, como persona en formación te asustas. Al menos en anestesia, cuando uno llega a anestesia, o sea, uno ve 1 año de farmacología. Si tuviste suerte en tu programa académico, tuviste clases de anestesia, pero realmente cuando llegas es un mundo totalmente desconocido. O sea, son medicamentos que nunca en tu vida has usado, que nunca en tu vida has dosificado, pero que desde el primer día tienes que estar ahí para hacerlo, ¿sí? Realmente el doctor se portó muy bien, o sea, me hizo la retroalimentación de lo que hubiera pasado si el medicamento hubiera sido al revés, si el paciente hubiera estado despierto. Y ahí me recalcó, los medicamentos no se tiran los frascos, se guardan para saber qué fue todo lo que administraste durante la cirugía. Lo mismo ocurre en un paro cardíaco. O sea, cuando un paciente cae en paro cardíaco, hay una persona exclusivamente código verde, como le llamen, dependiendo de la institución que estén, está prohibido tirar los frascos de las soluciones y tirar los frasquitos de los medicamentos. ¿Por qué? Porque son situaciones que ocurren en minutos y hay más de 10 personas dentro de la sala de quirófano o dentro del área donde haya ocurrido el paro cardíaco. Hay un líder que empieza a dictar qué hacer, quién se pone en cada lado, ¿sí? Y esa persona que le tocan los medicamentos, ella ya sabe, medicamentos hay que anotar la hora en que se administra y qué se administra y
guardar el vial de lo que se administró. ¿Para qué? Para al final, cuando se acabe la situación crítica, hacer una retroalimentación de todo lo que pasó y en los momentos en los que se administró. Sí me regañaron, pero la verdad el doctor se portó muy bien, ¿sí? Y había otro doctor que decía que pasó ahí en la sala y me dijo, yo por eso les dije desde que llegaron, no van a administrar ningún medicamento que no sepan su nombre, su composición, su vía de administración, con qué sí se puede mezclar y con qué no, y qué hacer en caso de que ocurra un accidente al administrar ese medicamento. Pues sí, con ese doctor cuando uno entraba, pues el primer mes, el segundo mes, uno no podía hacer nada porque no te sabías todos los medicamentos. Me acuerdo que el primer medicamento que pude administrar en mi residencia de anestesio fue la ranitidina, y eso porque la ranitidina sí la habíamos visto en medicina, ¿verdad? Fue el primer medicamento que como anestesióloga me dejaron administrar. Conforme pasan los días, empiezas a estudiar, empiezas a seguir indagando en cómo se brinda una anestesia general, cómo se brinda una anestesia regional, y pues vas conociendo y estudiando los medicamentos, ¿sí? Resolví todas, sí me regaño. Okay. Sí, gracias. No fue la única vez que me pasó, ¿eh? Me pasó también, para poner una vía arterial, nosotros heparinizamos la solución fisiológica con la que vamos a estar destapando el catéter de la arteria. Me sucedió que yo había preparado 2, malamente preparé 2 porque nada más se utiliza una. Preparé 2 y la otra la dejé ahí. Llega el momento del sangrado, heparinizada, llega otra persona a ayudarnos, la solución no traía ninguna indicación de que traía heparina, y esa misma solución heparinizada, a veces restituimos los paquetes globulares con solución fisiológica. ¿Por qué? Porque a veces traen el hematocrito, traen muchas células sanguíneas y la sangre se ve pesada. Restituimos el paquete globular con solución fisiológica, y esa vez, como llegó gente a ayudar, gente que no estaba en la sala, gente que no me preguntó, usaron la solución heparinizada para restituir un paquete sanguíneo en una cirugía que estaba sangrando. Obviamente en ese momento yo también dije, Diosito, soy yo otra vez. Tuve que declarar lo que hice. ¿Sí? La conciencia a veces es más fuerte que nosotros. No pasó nada. El doctor me dijo, ¿hace cuánto pusiste la heparina? Le dije, se la puse hace como hora y media. Me dijo, ok, si conoces el mecanismo de acción de la heparina, sabrás que a esta hora, después de sucedido eso que tú hiciste, la heparina va a funcionar como en un 25%. Si es que funciona. Dice, así que no te preocupes, pero no lo vuelvas a hacer. Señaliza todo lo que restituyas, lo que administres en una solución, lo que pongas en una jeringa. ¿Ok? Ahora bien, pasemos a qué es la vía de administración de un fármaco. La vía de administración se define como el camino elegido para hacer llegar un fármaco hasta su punto final o lugar diana. ¿Qué es el lugar diana? Pues es el lugar de acción. Otros textos la describen como la forma de incorporar un medicamento al organismo. Aquí hay que hacer mención que las vías de administración de medicamentos también son usadas para administrar soluciones de hidratación y para administrar soluciones de alimentación, como es la nutrición parenteral. Aquí un recordatorio nada más de la pirámide de Glasser que ya les mencioné la clase pasada. Entonces, ¿cuáles son las vías de administración? Pues son muchas. Está la vía rectal, la vía oral, la vía sublingual, la vía enteral, intramuscular, intravenosa, oftálmica, óptica, subcutánea, peridural, intraarticular, inclusive intracardíaca, también es una vía de administración. Intratecal también es otra vía de administración de medicamentos. Hay medicamentos que tienen su vía de administración establecida, ¿sí? Como por ejemplo por la vía rectal, pues los supositorios para los niños, en los cuales les administran glicerina para que el niño pueda evacuar, o supositorios de paracetamol. Vía oral, hay infinidad de medicaciones que son por vía oral. Vía sublingual,
pues las principales son analgésicos para que hagan efecto mucho más rápido. Y medicamentos como el isosorbide, que es un vasodilatador en caso de un infarto, ¿sí? Para quitar el dolor precordial. La pastillita se usa sublingual, es de las más utilizadas. Otro que se utiliza por vía sublingual también son los antihipertensivos. Hay antihipertensivos que se utilizan por vía sublingual. Vía intramuscular, pues hay también infinidad de medicamentos. Intravenosa ni se diga. Subcutáneo, principalmente las vacunas y los preparados, ¿sí? Las vacunas y el Botox y todo eso, el ácido hialurónico, todos se administran por vía subcutánea. Por vía oftálmica, pues las gotitas, al igual que por vía óptica. Por vía peridural, principalmente utilizada en anestesiología. Vía intraarticular, utilizada en traumatología. Y vía intratecal, utilizada tanto por anestesiólogos como por neurocirujanos y por últimamente por hematólogos y oncólogos. Se ha visto que es una buena vía de administración para las quimioterapias, la vía intratecal, que es, ¿sí saben dónde es la vía intratecal? Si no, interrumpan, con todo gusto. Claro. Las dudas. No, pero no. La vía intratecal es la vía subaracnoidea. Después del espacio epidural hay un espacio que se llama subaracnoideo, ¿sí? Todo esto abordando a través de los espacios intravertebrales. Son espacios que utilizamos en anestesiología, les digo, y en hemato-onco, precisamente ayer me tocó esa área, ir a las anestesias intratecales y a las biopsias de médula ósea, los aspirados medulares. ¿Ok? Espacio subaracnoideo. Les decía, también hay medicamentos que se administran por vía intraósea. En situaciones extremas de paro cardíaco, que necesitas administrar medicamento rápidamente, la vía intraósea, sobre todo aquí en la tibia, es muy, muy socorrida para administrar grandes cantidades de volúmenes. Ya lo veremos más adelante. En cuanto a las vías enterales, tenemos la vía oral, la sublingual y la rectal. Estas son consideradas vías enterales. Ahorita vamos a definir qué es una vía parenteral, ¿sí? Es enteral porque el medicamento es administrado directamente al sistema digestivo, ¿ok? Por la boca, debajo de la lengua y por el recto, pues en la parte terminal del sistema digestivo, ¿verdad? Y las vías parenterales, pues es la forma más común de administración de los fármacos. Se considera una vía parenteral a cualquier vía de administración que sea diferente a la digestiva. Tiene la característica de que tiene que ser por punción y tiene la característica de que debe de atravesar una o más capas de la piel. ¿Qué significa parenteral? Para significa junto o a un lado de, y enterón, intestino. A un lado o junto al intestino. Quiere decir que no en el intestino, sino por otro medio para que llegue al intestino, ¿ok? Las vías parenterales se utilizan tanto para procedimientos diagnósticos o terapéuticos, ya les dije también, como hidratación o como administración de nutrición. ¿Dudas? Seguimos, pues. En cuanto a los antecedentes históricos de las vías parenterales, siempre hago énfasis en este punto, porque quien no conoce su historia, no conoce lo actual, ¿sí? Los medicamentos existen desde que el hombre existe, desde que el hombre primitivo descubrió que con un pinchazo podía administrar sustancias en el organismo, ¿sí? Es interesante leer acerca de la historia de las parenterales, de cómo se inventó la jeringa, cómo fue el avance, ¿sí? Desde el Renacimiento, Leonardo da Vinci administraba cera líquida en las cavidades corporales para hacer sus preparaciones anatómicas.
En países árabes, un médico llamado Amar Ali utilizó un tubo de vidrio hueco para remover y succionar las cataratas. O sea, son los antecedentes de lo que se hace ahora, ¿sí? De lo que se hace con jeringa. Y fue en 1647 cuando Christopher Wren inventó un instrumento formado por una pluma de ave y una vejiga de un animal. O sea, hizo una bolsita con la vejiga y lo conectó a una pluma de ave, la cual le hizo el huequito a la pluma de ave. Sí, al tubito de la pluma del ave le hizo el canal y lo conectó a una vejiga o a una bolsita de un animal. Esto lo hizo para administrar una medicación en un perro y posteriormente utilizó este tipo de instrumento para administrar opio en los pacientes que tenían dolor. En 1713 se inventa la jeringa de Anel. Anel, por lo que se describe en la historia, era oftalmólogo y trataba de canular los conductos lagrimales. Fue sino hasta el siglo XIX cuando se inventó la jeringa tal como la conocemos. La palabra jeringa significa caña o flauta y se le atribuye al médico francés que era cirujano llamado Charles Gabriel Paras. Esto fue en 1851 y él construyó este cilindro metálico que tenía un trócar de oro o de cobre y un émbolo que por medio de hacer girar este émbolo se administraba el medicamento. El émbolo no era como los conocemos que por presión se administra el medicamento. En la jeringa de Pravas tenía que estar girándolo para administrar la sustancia. Él lo primero que administró, otra vez en perros, fue sustancias coagulantes. Posteriormente, la jeringa de Pravas fue utilizada para administrar opio para el tratamiento de las neuralgias. Con el paso de los años fueron refinando la forma de la jeringa y grabando el cuerpo de la misma para dosificar. Otra jeringa importante dentro de los descubrimientos pues fue la jeringa de Luer, que el invento de Luer fue esa conexión cónica que tienen las jeringas en la punta, ¿sí? Más bien el conector que tienen las agujas, ¿sí? Lo que tenía la jeringa de Luer, lo importante es que era de vidrio y soportaba las altas temperaturas. Las altas temperaturas que servirían después para esterilizarlas. ¿Alguno de ustedes conoció las jeringas que se esterilizaban aún? A mí me las platicaron, pero yo no la conocí. Pero me Sí. platicaron que se dejaban como en alcohol, o sea que siempre estaba en alcohol. Sí, siempre estaba sumergida en alcohol. En su cajita, venían en su cajita metálica Ajá. y siempre la sumergías en alcohol, ¿sí? Ahí dentro de la o sea, de la cajita, que era cuando veamos en clase o nos veamos en vivo, hoy se me olvidó, siempre se las llevo. Yo sí las conocí, no soy tan antigua, pero todavía cuando hice mi residencia en el hospital en el que yo empecé, había ese tipo de jeringas. ¿Por qué? Porque cuando uno administra la anestesia, cuando uno administra un bloqueo subaracnoideo, tienes que aprender a hacerlo con vidrio. Si no experimentas esa sensación, nunca vas a sentir cómo se siente entrar a un espacio subaracnoideo, ¿sí? Todavía las conocí, todavía nos daban ese tipo de jeringas, las seguían esterilizando, pero pues la aguja sí se cambiaba, ¿verdad? La aguja sí se podía usar ya el conector y la aguja que te venden comercialmente. Pero Sí, dime. yo he visto esas jeringas, pero con dentistas. ¿Todavía Cuando tienen ponen algunos anestesia. dentistas? Ujú. Sí, todavía tienen, tienes razón. Con eso ponen la anestesia. Ajá, se parece más a la de arriba, ¿no? Sí, como la de arriba. Sí, como la de arriba. Sí es una jeringa de Luer. Parece una jeringa de Luer. Bueno, pues lo que tenía la jeringa de Luer es que aguantaba la esterilización y el invento que tenía era esa conexión cónica que persiste hasta la actualidad, ¿sí? Esta permitía que se ajustara bien la aguja. Posteriormente vino la jeringa de Charrier,
Ya no da mi diapositiva. Permítanme. Sí, no se puede.